bendiga. Saludos, muy buenas noches. Un honor nuevamente estar con ustedes compartiendo esta palabra de parte de Dios. Espero que sea de edificación para ti, para los tuyos. Y hablaré contigo en esta noche bajo el tema El que tiene la solución. Como sabemos, Jesucristo siempre es el que ha tenido la respuesta correcta para nuestras situaciones. A veces la desesperación, la angustia, la necesidad hace que perdamos el enfoque, pero lo mejor de todo que nadie ha movido a Jesús de su lugar. Él es el único que tiene la solución. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Muchas veces olvidamos cuál es el rol de cada uno de nosotros en medio de la crisis. La necesidad, como te dije anteriormente, la angustia, la desesperación, empieza a tomar un papel protagónico en nuestra vida, provocando que nuestro enfoque y nuestra fe cada día vaya desvaneciendo. Jesucristo nunca ha podido operar en medio de desesperación. Jesucristo se mueve y opera en el corazón donde hay fe. Por eso a veces tomamos decisiones desesperadas, poco acertadas, porque las hacemos bajo angustia motivada por nuestros sentimientos. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Jesús sabía la necesidad que tiene el hombre y la mujer de tener paz. Cuando tenemos paz, podemos pensar de una manera clara y precisa y los pasos correctos que debemos de tomar. ¿Y a quién debemos dirigirnos? Es el único que puede tener la solución a nuestros conflictos. Recuerdo hace unos meses conversaba con un amigo y él me hablaba sobre la necesidad de emprender un nuevo negocio, ya que en su trabajo ya las condiciones no estaban dadas para él seguir progresando como se le había prometido. Las ofertas, las remuneraciones que le habían ofrecido en ese momento no la estaba recibiendo y empezó a un momento a sentirse un poco desesperado. Si daba el paso de avanzar o de crecer, o si se mantenía estático, soportando el ambiente laboral que no era favorable para él. Y recuerdo que conversaba con él, yo dije: cree en el Señor, Dios tiene cosas grandes para nosotros. La Biblia dice que todo lo que el justo haga prosperará. Olvídate que tú tienes el talento, la gracia y el favor de Dios. Y conversaba con él hace unos días y me contaba cómo después que decidió creer en aquel que tenía la solución, cómo su empresa que pudo posicional ha crecido de una manera exponencial. La Biblia dice que nosotros iremos de poder en poder y de gloria en gloria, porque tenemos a un Cristo vivo que es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que debemos de estar claro quién es el que tiene la solución a nuestros problemas. Y acabamos de leer esta historia que habla la Biblia sobre la hija de Jairo, una historia inspiradora, una historia motivadora. Claramente nos enseña de que Jesucristo puede hacer milagros donde no hay. Quizás para el hombre natural lo que se veía en ese momento, lo que se percibía era angustia, dolor y desesperación. Pero Jesucristo no estaba viendo eso. Jesucristo veía a una niña que descansaba. Cuando el hombre y la mujer y el mundo veía que había muerte, Jesucristo veía una oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso este momento que estamos pasando, quizás de angustia, de necesidad, de desesperación, mantén la calma, porque Jesucristo hará ese milagro y cumplirá esa promesa que ha destinado a favor de nosotros. Y dice la Biblia, Jairo se acercó a Jesús y le dijo que su niña había muerto. Me imagino la desesperación que sentía Jairo. Un principal, tenía quizás servidores, pero tenía una crisis en su casa en ese momento, pero decidió ir al que tenía la solución,
a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, sí, vamos a ir a tu casa. Y Jesucristo cedió a la petición de Jairo. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús iba camino hacia la casa de la hija de Jairo, dice la Biblia que apareció otra mujer, una mujer que tenía desde muchos años sufriendo de flujo de sangre, que había gastado en médico por cuanto tenía, pero ella decía y creía que con solamente ella tocar el borde del manto de Jesús iba a recibir el milagro. Mira la diferencia de todo esto. Lo bueno es que había una mujer que estaba clara que en alguien había la solución de sus conflictos. Estamos pasando hoy en día momentos difíciles porque estamos tocando las puertas equivocadas. Muchas veces empezamos a tocar las puertas del vecino, del amigo, empezamos a buscar recomendaciones de personas que quizás no creen, ni tienen la misma fe, ni tienen la cobertura de nosotros, y por eso hoy en día estamos cometiendo muchos errores. Esta mujer no estaba destinada para recibir un milagro. Es tan así que la Biblia dice que cuando ella lo toca, cuando la multitud apretaba a Jesús, Jesús sabía que algo había salido de él y dice Jesús, ¿quién es que me ha tocado? Dice los discípulos que estaban aquí, nadie te ha tocado, es la multitud que te aprieta. Y dice Jesús, yo sé que alguien me ha tocado porque he sentido que poder ha salido de mí. Esta mujer sabía que en Cristo estaba la solución. Esta mujer dijo, todo lo he intentado, todo ha fracasado y he escuchado de alguien que hace milagros. He escuchado de alguien que sana. He escuchado de alguien que liberta. He escuchado de alguien que hace cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso debe estar claro quién es aquel que tiene la solución. Y me trae a memoria también en el Antiguo Testamento sobre el profeta Daniel. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño lo atormentaba. ¿Qué sucede? El rey mandó a buscar a magos, adivinos, muchísimo tipo de personas para que le solucionaran ese conflicto, porque ese sueño lo atormentaba. ¿Qué sucede? Que cuando se presentan los magos, los adivinos, todas esas personas que tenían quizás la revelación, ninguno de ellos pudo revelarle el sueño ni tampoco interpretarlo, porque al rey se le había olvidado el sueño y el rey le decía, no, tienen que decirme el sueño porque se me ha olvidado. Y ellos sabían que no estaba en sus manos, en su poder. ¿Qué sucede? Se dictó un edicto que todos debían de morir hasta que les revelaran, o cuando les revelaran, o cuando tuvieran la solución para el rey, porque ese sueño que había olvidado Nabucodonosor le atormentaba. Daniel entra y sus compañeros en ese grupo. Daniel se entera de que el rey Nabucodonosor está atormentado por un sueño, ha tenido un edicto en contra de los magos, y dice Daniel, ¿qué es lo que pasa? Que de manera tan apresurada se ha dictado un edicto para matar a los magos, adivinos y todo eso. Se entera de la situación, se entera de la crisis y pide permiso para ver al rey. Y le pide el tiempo. Dice la Biblia que muy sabia y prudentemente le pidió al rey Nabucodonosor que le diera tiempo para darle el sueño que había olvidado y su interpretación. Pero, ¿qué hizo Daniel? Que si nos preguntamos, ¿se quedó sumergido en el dolor, pensando en la angustia, pensando en el decreto que había dado el rey Nabucodonosor? No, se dirigió a aquel que tenía la solución. Y lo demás es historia. Jehová le reveló a Daniel el sueño y le dio también la interpretación. Por eso yo te digo en esta noche, Jesucristo es el que tiene la solución. Debemos de entrar al santuario de Dios, debemos de entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La Biblia dice también que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean escuchadas delante de Dios Todopoderoso. Por eso dice la Biblia, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso y Dios nunca falla. Pero debemos tener claro que cuando sabemos quién tiene la solución, tocamos las puertas correctas. Y estamos en un tiempo que no debemos de que
tomar decisiones desesperadas, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos dirija a tocar las puertas correctas. Y dice en Mateo capítulo 9, verso 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él hablando de Jairo, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jairo tuvo una acción clara y precisa. Jairo sabía que no tenía tiempo de tomar decisiones desacertadas. Dijo Jairo: tengo un momento difícil, mi niña ha muerto y tengo a un hombre que dice que hace milagros. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo escuchamos cada mañana de que Dios puede hacer cosas grandes. Lo que pasa es, en vez de invertir el tiempo en buscar la presencia de Dios, estamos mirando todas las cosas que nos afectan y no estamos analizando y tomando todo lo que tenemos a nuestro favor. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 33, dice: clama a mí y yo te responderé. Así como hizo Jairo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a enseñar a ti, dice el Señor, cómo solucionar la crisis delante de mi presencia. Lo que pasa es que la angustia y la desesperación nos arropa, nos aplasta, nos quita el enfoque que tenemos en Cristo Jesús. Y dice en Salmos capítulo 3, verso 5: fíate en Jehová de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Hay caminos, dice la Biblia también, que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. El único camino para tu victoria es delante de la presencia de Dios, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Dios es el que tiene la solución a nuestros problemas. Y cuando permitimos que Dios tome el control en medio de la crisis, todo empieza a ser ordenado. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que quizás si llegan momentos de angustia, cuando llegan a mi mente voces asesinas, voces que quieren quitarme el enfoque que tengo puestos en Jesús, cuando entro al santuario de Dios, cuando entro a la presencia de Dios, Dios empieza a ordenar todo. No solamente mi alrededor, sino también empieza a ordenar mis pensamientos, va poniendo el orden de prioridades, me va quitando la carga que tengo y mi paz que necesito, Dios la va poniendo de manera ordenada. Por eso es que debemos de darle espacio a Jesús. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, que Dios nos dará el fin que cada uno de nosotros espera. El fin que cada uno de nosotros espera. Y cuando permitimos que Jesús tome el control, todo empieza a ser ordenado. Y dice Marcos capítulo 5, verso 6. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Quizá lo vieron como molestia, quizá vieron que ya estaba todo terminado, quizá vieron: Jairo, ¿qué tú haces hablándole a este hombre? Lo que pasa es que Jairo le estaba hablando al que tenía la solución. Jairo no estaba enfocado en la noticia, ya Jairo sabía que su hija había muerto, pero también sabía que estaba hablando con alguien que tenía poder para resucitar a los muertos, que es Jesús nuestro Señor. Y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Estas voces asesinas que quieren destruirnos, que quieren apagar nuestra fe, que quieren quitarnos el enfoque en Jesucristo. ¿Qué es lo que tú haces clamando? ¿Qué es lo que tú haces orando? Ya tú no ves cómo tu empresa cerró, ya tú no ves cómo tu familia está destruida, ya tú no ves cómo tu matrimonio está destrozado. No sigas insistiendo. La Biblia dice que debemos persistir, porque el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Y dice la Biblia: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó
lo que decía esa persona, ese desaprensivo, ese derrotado, ese desafortunado, ese que lo que quería acompañar a Jairo a llorar, no a solucionarle su dolor, le dijo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dios te dice en esta noche: no temas, cree solamente, porque yo soy el único que tengo la solución a tu problema. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué Jesús vio? Yo no quiero gente que no tengan fe. Yo quiero gente que crean en lo mismo que yo creo. Yo quiero gente que caminen en la misma visión. Yo quiero gente que estén en el mismo enfoque. Yo quiero gente que estén en la misma coinonía. Gente que crean en milagros. Yo no quiero gente que hablen de muerte. Yo quiero gente que hable de vida. ¿Por qué? Ellos están viendo muerte cuando yo estoy viendo una niña que en este momento está descansando. Y estoy viendo que el nombre de mi Padre será glorificado en ese momento. Y dice que no permitió que le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hombre del equipo, gente que veía los milagros, que sabían que la gloria de Dios se movía a favor de Jesús. Y dice: Pedro, Jacobo y Juan vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Pero ¿qué sucedió? Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, ve que sucede algo. Ve un alboroto y las personas que lloraban. ¿Qué sucede? Cuando Jesús entra en una casa, todo empieza a cambiar. Jesucristo empieza a analizar todo lo que debe de poner en orden. ¿Qué él vio? Un alboroto, vio un caos, una desesperación. Dijo Jesús: no, aquí hay algo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la fe no opera en medio del alboroto, ni del llorar, ni la desesperación. La fe opera cuando usted está consciente que el que ha llegado tiene la solución del problema. Y vio que mucha gente se lamentaba, me imagino, decían: wow, la hija de Jairo, creo que con 12 años, una niña tan joven, mira cómo murió. Pero Jesucristo no estaba enfocado en eso. Jesús llegó y quería poner en orden todo para lo que lo habían llamado. Y dice la Biblia que vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Debemos estar claro en la visión. Por eso Jesucristo tenía pensamientos que no eran nuestros pensamientos. Por eso Jesús iba por un camino que no era nuestro camino. Por eso dice la Biblia que para el hombre natural lo que se ve es locura, lo que se percibe es locura. Pero para el que cree es poder de Dios. Jesús estaba operando bajo la gloria divina y lo que estaba viendo era la oportunidad de que el poder de Dios se manifestara en ese lugar. Jesús no estaba enfocado en el lloro, ni en la desesperación, ni en el alboroto. Jesús estaba enfocado en que había llegado el que tenía la solución para la hija de Jairo. Y le dijo claro lo que él veía, no lo que la gente veía. ¿Por qué lloras? Me imagino que las personas dijeron: oye, pero este tipo está loco, este tipo está en otra cosa. Lo que pasa es que Jesús veía que ella dormía, mientras las otras personas veían que ella estaba muerta. Hoy en día quizá tú estás viendo que todo está marchando en contra de ti, pero Jesús está viendo que este es tu momento para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de esta crisis. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia que cuando Jesús dijo: la niña no está muerta, sino duerme, dice la Biblia que se burlaban. Muchos dijeron: no, como te decía, este tipo está loco. Él no está viendo que la niña ya está muerta, que no hay esperanza, que no hay vida, que no hay salida. Este hombre está loco. Pero lo que ellos no sabían, que el que había llegado tenía la solución y tenía el poder para dar vida y vida en abundancia. Pero dice la Biblia: mas él echando afuera a todos, porque esas personas no estaban preparados para ver un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús, para que el milagro sea derramado en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, desde hoy tiene que detenerse el lloro, la desesperación y la angustia, porque si no, tendrás que salir afuera y darle el espacio solo a Jesús para que haga el milagro. Y dice la Biblia que sacándolo a todos, mas él echando fuera a todos, tomó ¿a quiénes?
al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿A quienes tomó? A aquellos que tenían una necesidad de ver un milagro. Aquellos que sabían que en Jesús había una solución. Y dice, tomando al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Dios te dice en esta noche, Talita cumi, que traducido quiere decir, a ti te digo, levántate, porque hoy llegará a tu casa el que tiene la solución de tu problema. Dios te dice, Talita cumi, levántate. Dios nunca ha bendecido a nadie sentado, derrotado, angustiado, deprimido y acongojado. Levántate y declara la palabra y escribe esa visión en tabla para que el que la viera corra conforme a ella y crea lo que Jesucristo va a hacer en el nombre de Jesús. Y Dios le dijo, Talita cumi, a la hija de Jairo, y dice la Biblia que tomándola de la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Dios hace milagros. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia está llena de promesas y de historia de cosas grandes que Dios ha hecho, que su hermana no creía ya porque ella estaba ya sin salida, que ya estaba en el Seol, que ya estaba podrido, y Dios le dijo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es un tiempo de creer en el Señor, de renovar nuestras fuerzas, porque el que tiene la solución está a favor de nosotros. Iglesia, Dios te bendiga, levántate y cree que tenemos al Dios Todopoderoso a nuestro favor. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, como yo vencí, ustedes también van a vencer, porque yo soy el único que tengo la solución de tus problemas. Dios te bendiga, un abrazo fuerte y que la gloria de Dios te acompañe siempre.